Bueno, en este video vamos a ver un poco cómo analizamos el sistema productivo agrícola, pero desde el punto de vista sistémico, es decir, y sobre todo en su entorno. Por eso vamos a ver algunos elementos del entorno, es decir, cómo se inserta este sistema productivo agrícola en el sistema agroalimentario, de producción de alimentos y distribución de esos alimentos. También es importante ver, posiblemente en otro video vamos a ir viendo el suelo y el clima, que son dos elementos fundamentales en la producción agrícola, y algo cómo se inserta la cuestión económica también en la actividad del sistema productivo agrícola. Vamos a recordar primero lo que era un sistema y qué características tiene. Un conjunto de elementos que interactúan entre sí y componen un todo, una unidad. Cada elemento tiene funciones, y lo mismo que tiene todo el conjunto de elementos, es decir, el sistema. También tiene funciones, da un resultado. Dentro de sistemas hay movimientos, hay cambios, procesos, hay entradas y salidas de cosas, pueden ser energía, materiales y salidas también. Tiene ciertas fronteras o límites, a veces es fácil determinar esos límites y a veces es un poco más difícil decir dónde termina. Tiene una particularidad que es los sistemas tienden a mantenerse o a perpetuarse, y ese fenómeno que se llama homeostasis, es decir, hay una tendencia a sostenerse tal como está o adaptarse. Y por supuesto que en los límites, cuando llegan a un límite de su funcionamiento, no les queda más que cambiar. También es importante considerar su estructura, es decir, todos los sistemas tienen una estructura, una forma de ser, que es la disposición, cantidad de los elementos de los que están compuestos, esa estructura, y también hay una función que cumple cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces, eso es lo que caracteriza a los sistemas de producción, su estructura y su función. Además, los sistemas se tienen jerarquía, es decir, nosotros tenemos nuestro sistema de estudio, que es el sistema de producción agropecuario, pero ese sistema está inmerso en otro sistema mayor, que en este caso sería el sistema agroalimentario, es decir, todos los sistemas agrícolas y ganaderos o agropecuarios que están produciendo alimentos en una región, en un país, por ejemplo, o en el mundo. Y a ese sistema le denominamos metasistema, es un sistema inmediatamente superior que lo contiene nuestro sistema de producción agropecuario. A su vez, cada uno de los elementos que componen nuestro sistema de producción agropecuario podemos considerarlo como un sistema, por lo tanto sería un subsistema de nuestro sistema de producción. Eh, También es importante decir que este enfoque sistémico complementa el enfoque analítico que estamos acostumbrados a realizar, que es a estudiar las partes de un todo, de una cosa, estudiarlas para poder entender y así saber o inferir a través de las propiedades individuales de las partes cómo es el funcionamiento de todo el sistema. Pero el enfoque sistémico pone acento más que todo en las relaciones y en las interacciones, ¿no? Y cómo se da todo ese proceso que ocurre dentro del sistema. Y por supuesto que tiene en cuenta los factores externos, es decir, cómo está incluido ese sistema en un metasistema, y a su vez también considera a sus partes como subsistemas de ese sistema productivo. El sistema de producción agropecuario tiene elementos
como por ejemplo el suelo, las plantas, los animales, la tierra, capital, la tecnología, la mano de obra, y esos forman en una cierta proporción, forman la estructura, cómo se acomodan todos esos sistemas, la cantidad de cada uno de ellos que hay, cómo están relacionados unos con otros, forman las estructuras. Y esa estructura da un determinado funcionamiento de cada una de las partes y del todo, y se desarrolla un determinado proceso a través de todos esos elementos. Mirando el sistema agroalimentario en su totalidad, hay muchas maneras de representarlo, pero esta es una, un poco artística, pero donde están, no sé si todos, pero una gran parte de esos sistemas. Están los recursos naturales representados, está la parte productiva, o sea, el sistema productivo, agropecuario, está el transporte, están los consumidores, también están otros elementos externos que influyen, ¿no? Dentro al sistema de producción, pero que tiene que ver con las leyes, o sea, el Estado, la infraestructura, los caminos, etcétera, la capacitación, donde se forman los recursos humanos, por ejemplo, los ingenieros agrónomos, y que hay una influencia entre todos ellos. Yo puse ahora a continuación varias formas de expresar eso, ¿no? Son todas formas de dibujar o de expresar o de representar, o de modelar el sistema de producción de alimentos, ¿no? O sea, el sistema agroalimentario. Acá en este esquema se pone mucho el acento en el abastecimiento, su sistema de distribución y la demanda, porque está hecho por algún organismo estatal, en este caso es un esquema de la FAO, pero que tiene en cuenta a los productores, o sea, están los elementos del sistema agroalimentario, los transportistas, el comercio, bueno, los consumidores, etcétera, y otros elementos como las leyes, normas, infraestructura, las instituciones. Acá puse estos esquemas porque hay algunos que son una forma muy simplificada, insumo, proceso y resultado. Es una forma de expresar un sistema como caja negra, es decir, yo no veo lo que pasa adentro, sé que pasan cosas, sé que si pongo insumos tengo tal resultado, y lo que pasa adentro lo infiero por los resultados y por los insumos. Suele utilizarse esta forma cuando no conozco los procesos, pero sí conozco los resultados, o sea, los ingresos y los egresos. Puede ser el proceso económico, puede ser el proceso físico, etc. Y digamos, lo puse para representar donde sí puedo ver lo que pasa adentro y puedo estudiar, analizar cómo funciona, y por lo tanto puedo decir que si pongo tal ingreso voy a tener tal resultado. Aquí a la derecha tengo un modelo de, digamos, sistema agroalimentario también, donde está ubicada acá la producción agrícola como un subsistema de todo ese sistema de producción, ¿no? Este otro esquema también, todos estos esquemas están puestos aquí en esta charla o en este video para que puedan ver que hay muchas maneras de representarlo según qué objetivo tengo yo, qué destaco más, pero en general todos tienen en cuenta los elementos de ese sistema agroalimentario, y siempre con mayor o menor detalle muestran sus elementos y sus interacciones, sus influencias externas y sus resultados. Por ejemplo, en este esquema, digamos que dentro de las líneas de puntos se encuentra englobado, digamos así, el sistema agroalimentario,
pero destacando algunos subsistemas como el de producción agrícola, que forma parte de todo esto, el transporte, el almacenamiento, comercio, que es otra parte, ¿no? A su vez se obtienen resultados, hay elementos externos como las leyes, las condiciones del mercado, etc. Eh, y también las condiciones socioeconómicas y políticas donde se desarrolla este proceso de producción agroalimentaria, por ejemplo, en un país. Otro elemento, otro concepto que es importante o que quiero destacar es que cuando hablamos de producción agropecuaria, últimamente se está viendo con mayor claridad cosas que se ha venido afirmando con los años, es que la producción produce ciertos problemas ambientales graves y que se está tendiendo a tomar el sistema de producción agropecuaria como un ecosistema y ver cómo se puede hacer sustentable o sustentable esa producción. Por lo tanto, se está tendiendo a cambiar la idea de sistema agrícola por agroecosistema, es decir, teniendo en cuenta el funcionamiento en función de mantener los recursos y hacerlo sustentable. Para resumir, digamos, el sistema agroalimentario, también a veces llamado complejo agroalimentario, cadena productiva, podemos resumirlo, digamos, en esta pantalla que contiene los elementos como la producción, los insumos, o sea, todo el sistema de producción de insumos, de la logística, es decir, el transporte, la industrialización y la comercialización. Y un ejemplo podría ser el sistema agroalimentario constituido por la cadena o la producción de soja, ¿no? Con toda su agroindustria y todos los subproductos. Donde uno de los elementos es la producción agropecuaria. Dentro de los sistemas de producción agropecuarios, como habíamos dicho, entonces tenemos el suelo, las plantas, animales, la tierra, que en una proporción y en un tamaño de cada uno de ellos y sus relaciones vamos a tener la estructura de ese sistema productivo agropecuario, en el cual cada elemento que lo componen va a tener una función y se va a producir un proceso. Dentro de ese sistema se va a producir un proceso. Tenemos sistemas en general, a grandes rasgos, tenemos sistemas productivos agrícolas y ganaderos, pero más común es que haya una mezcla, una combinación de sistemas agrícolas y ganaderos. Una cosa importante que es muy destacable es que hay sistemas productivos que son extensivos, es decir, el concepto de extensividad e intensividad se refiere a la cantidad de capital que se aplica por unidad de superficie. Entonces, así, por ejemplo, los cultivos tradicionales como soja, trigo, maíz serían cultivos extensivos, mientras que los cultivos hortícolas serían intensivos, por ejemplo, porque se aplica mucho más capital por superficie, por cada hectárea, digamos así. Pero el concepto de intensivo y extensivo es un concepto que es relativo, es decir, yo puedo hacer, por ejemplo, un trigo con una tecnología tradicional y un trigo con una tecnología de punta o más avanzada, y puedo decir que el trigo con tecnología más avanzada es más intensivo que el trigo convencional. Es decir, que es un concepto relativo. Así dentro de la producción ganadera también sucede lo mismo. Es importante introducir también en esto el concepto
de economía de la producción agropecuaria, pero lo vamos a dejar para otro video.